Boa tarde a todos e a todas, meus colegas do Conselho aqui do Brasil e da América Latina e de outros países. Queria dar uma palavra especial para os conselheiros e membros dos conselhos de vários países. Eu gostaria de convidar o Dr. Rogério Studart para nos juntar aqui à mesa, mas eu queria dar uma palavra de boas-vindas, de agradecimento pela confiança. Eu sei que as distâncias não são curtas, pegaram um avião, vir até aqui, então quero fazer um agradecimento em meu nome, em nome da presidenta, por essa possibilidade de a gente discutir essa nova agenda de diálogo na sociedade, que não é uma agenda nova, mas é uma agenda que está sempre buscando novos instrumentos, novas transformações. E acho que a gente está num momento histórico, na tentativa de formar essa rede de conselhos da América Latina. Então, acho que esse aqui é um momento chave. Queria muito agradecer a presença de vocês. Então, faremos agora uma breve discussão, um pouco de tendências, de evolução, dar um pouco o contexto do Brasil, da América Latina, e depois abrimos a palavra para intervenções de conselheiros e parceiros internacionais e conselheiros aqui do Brasil. Então, começando, vou fazer uma rápida apresentação, tentando dar um pouco mais de profundidade à minha fala inicial hoje. Meu papel ali era muito mais organizar do que me manifestar, mas eu gostaria de passar alguns dados sobre a evolução brasileira durante o período do Conselho, que foi fundado em 2003, completamos agora 10 anos, né? Então, dar um pouco o contexto brasileiro. Então, como dissemos, a grande busca é a nova transformação, no plural, as novas transformações, mas o que eu quero, e isso cabe ao Conselho discutir, como discutimos já de manhã, fomos convocados pela presidenta, pela ministra da Casa Civil, a criar grupos de trabalho específicos nas áreas em que tivermos representantes durante as falas dos conselheiros. Além disso, um grupo de saúde, já convidei o conselheiro Naumar para capitanear essa força-tarefa, e também temos o grupo do legado dos eventos esportivos, capitaneado pelo conselheiro Humberto Mota. Então, são 6 grupos que serão... Então, é a busca das novas transformações e, na verdade, tentar fazer um diálogo no âmbito dos pactos propostos pela presidenta. Então, o meu objetivo aqui é apresentar um pouco do contexto nesses 10 anos do Conselho. É sempre difícil avaliar uma atividade como a do Conselho, porque ele ataca as questões, os problemas na escala do país. O Brasil é um país grande, desigual, diverso, então é sempre difícil, mas eu acho que esse é um período onde há grandes transformações e a gente vê uma certa impressão digital da agenda do Conselho, das influências do Conselho. Então, vamos falar do período 2003 a 2013. Então, a visão de longo prazo sobre desigualdade, esse é uma medida de desigualdade de renda, que torna o Brasil e o nosso continente latino-americano famoso no mau sentido. É o continente mais desigual do mundo, é o nosso, e essa evolução da desigualdade, medida pelo índice de Gini, de 60 até 2011, como disse a presidenta, estamos no menor nível da série, mas não muito menor do que em 60. Em 60 tivemos o milagre econômico, a desigualdade brasileira cresceu muito durante o período militar, e um crescimento forte, e a desigualdade começa a cair de uma maneira forte na década passada. Isso pode não parecer um índice que varia de 0 a 1, pode não dar uma ideia muito clara da transformação. Antes de passar essa ideia clara, mostrar aqui um slide, desculpem.
Então, esse é um slide da mudança do mesmo índice de Gini, essa é a variação em vários países, 17 países da América Latina. Então, essa tendência observada no Brasil, vários estudos da CEPAL têm apontado isso, outros autores, sobre que o que acontece no Brasil é uma tendência generalizada no continente latino-americano, que, como eu disse, é o continente mais desigual do mundo ainda hoje. Então, está havendo uma espécie de uma convergência de desigualdade no mundo. Países que tinham muita desigualdade, como nós, latino-americanos, a desigualdade caiu, mas 2/3 dos países do mundo, tem um trabalho da Unesco sobre isso, a desigualdade vem aumentando. Então, a América Latina é uma exceção no mundo, e uma exceção importante, porque é onde a desigualdade é maior. Mas o que significa aquela queda de desigualdade brasileira? Então, quer dizer, dos 17 países, 13 observam queda de desigualdade e 4 aumento de desigualdade, e os países que têm aumento de desigualdade são países até igualitários. Uruguai, Costa Rica, isso é período 2001 a 2007. Então, talvez as tendências tenham mudado. Então, para ter uma ideia da magnitude do efeito, aqui está dividida a população em 10 pedaços iguais. Os mais à esquerda de vocês são os mais pobres, e o topo é a variação de renda real por pessoa, ou seja, descontando a inflação e o crescimento populacional, dos mais ricos. Então, os 10% mais pobres tiveram um crescimento real por pessoa de 91% em 10 anos, de 2001 a 2011, e os 10% mais ricos, 17%, é uma escadinha que vai descendo. Então, esse é o tamanho da transformação. Temos alguns representantes aqui da China, tive o prazer de encontrar. Na verdade, os pobres no Brasil estão vivendo uma espécie de um crescimento chinês, enquanto os mais ricos estão num país relativamente menos dinâmico. Isso por mais de 10 anos. Isso aqui é um pouco o mapa do Brasil. O mapa da direita é o nível de renda entre os estados brasileiros. Temos conselhos a nível de vários estados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Bahia. E o gráfico da esquerda é da variação de renda entre estados. Então, a gente vê que os lugares onde a renda é menor, a renda tem crescido bem mais. Nordeste, por exemplo. Então, essa é uma faceta da queda da desigualdade brasileira, o fato que lugares mais pobres a renda tem crescido mais, e segundo, aqui não é um crescimento, vamos dizer, 40% maior, mas nesse período é um crescimento que cresce mais, porque cresce menos de 400% de diferença. São diferenças por um longo período de tempo que são mantidas. Obviamente, como o outro gráfico do final do período mostra, ainda há muita desigualdade, mas ela era maior 10 anos antes. Dando um pouco o retrato, o que aconteceu dentro das cidades brasileiras, é uma agenda importante, a agenda urbana, a gente vê que a desigualdade dentro das cidades brasileiras entre 2000 e 2010, o mapa fica mais claro, cores mais claras são cores ligadas a menores níveis de desigualdade. Então, a desigualdade cai dentro das cidades e entre estados. Então, é um pouco uma leitura desse processo. Pobreza, como eu disse, a pobreza ela cai 57,8% desde a inauguração do Conselho, essa é uma queda acumulada, usando uma linha de $2,50 dia. Então, quer dizer, num certo sentido, o Brasil cumpriu a meta do milênio das Nações Unidas, uma medida que o Banco Mundial propôs inicialmente de $2 dia. Então, usando essa categoria, a queda foi 57% em 8 anos, de 2003 a 2011. Depois eu vou tentar atualizar para trazer os dados mais para próximo. São os dados nacionais. Então, são dados... O Brasil fez 25 anos em menos de 8, em termos de metas do milênio. E isso... O que explica mais essa queda de pobreza? Foi crescimento ou desigualdade? Na verdade, foram ambos. Então, o Brasil vem seguindo o que se pode chamar um caminho do meio, onde o bolo cresce com mais fermento na base da distribuição,
é uma coisa rara de se encontrar. Como eu disse, em 2/3 dos países do mundo, o componente de desigualdade leva a aumento de pobreza. A pobreza não aumenta no mundo, porque o crescimento é grande em vários países. O Brasil, ele segue esse caminho do meio, que eu acho que é o caminho, é a direção, é como eu interpreto a direção que esse Conselho tem assumido desde o seu início. Crescer e distribuir, não existe contradição, pelo contrário, eles se complementam, e esse eu vejo como... Então, vou usar aqui só para tentar olhar esse período 2003 a 2013, sob a ótica de recomendações de uma comissão Stiglitz-Sen e Fitoussi. Tentar avaliar o estilo do crescimento no Brasil, usando 4 recomendações dessa comissão, uma comissão de notáveis, lideradas por essas pessoas. Então, eles têm basicamente 4 pontos. Primeiro ponto é o seguinte: vamos olhar para crescimento, para as contas nacionais, mas vamos olhar também para as pesquisas que vão diretamente à casa das pessoas e perguntam qual é a sua renda, qual é o seu consumo. Esse é o ponto 1. O ponto amarelo é o ponto da equidade. Vamos olhar não só para a média, que é o primeiro ponto, mas vamos olhar também para a distribuição dos recursos entre diferentes segmentos, estratos da sociedade. O ponto laranja é o ponto da sustentabilidade. Vamos ver se esse crescimento ele tem condições de se manter ao longo do tempo. Não basta apenas crescer, agora se você cresce diminuindo, quer dizer, vamos dizer, não investindo em educação ou predando o meio ambiente. O meio ambiente é uma agenda fundamental desse Conselho, a Rio+20 foi um momento importante de contribuições desse Conselho, e, na verdade, até já adiantando um pouco, o Brasil, de 2004 a 2011, a taxa de desmatamento, apesar do crescimento do país, caiu 75%. Obviamente, são os frutos mais baixos que a gente colheu, mas... Então, em sustentabilidade, vamos olhar para os estoques de ativos, natural, humano, físico, etc. E olhar também para a distribuição. E, finalmente, vamos perguntar para as pessoas como é que está a sua vida. Literatura de felicidade, satisfação com serviços públicos, percepções das pessoas. Não basta os indicadores melhorarem, as pessoas melhorarem de vida, mas tem que ver a percepção delas, como que elas lidam com isso. Então, rapidamente... Então, aqui eu apresento o mesmo gráfico que eu apresentei antes, só que em crescimento médio anual, de 2003 a 2011, o maior crescimento é na base, menor no topo. Então, olhando um pouco essa questão sob outra perspectiva, eu tenho essas várias linhas, a primeira linha de baixo é o crescimento acumulado, 27,7, de 2003 a 2011, do PIB per capita, vamos dizer, a ótica usual que se persegue. Se a gente olhar pelas pesquisas domiciliares, como a PNAD, que visita 450 mil pessoas a cada ano, elas apontam um crescimento de 40% e não 27%. Ou seja, o crescimento percebido pelas pessoas em suas casas, ou reportado pelas pessoas, ele é 50% maior na PNAD do que nas contas nacionais. Temos feito estudos a respeito lá na SAI, e acho que tem um ponto fundamental, é a diferença de deflatores, índices de preço, tem uma questão aí importante que a gente precisa se debruçar, não vou, mas o que eu quero apontar aqui é uma diferença entre um instrumento e outro instrumento, e o fato que a gente normalmente usa o instrumento das contas nacionais. E a terceira linha de cima é o que o Clemente chamou certa vez do sujeito oculto. É a mediana da renda, é o sujeito que mora no meio do Brasil. Não é a média que dá mais peso a quem tem mais renda, mas aquilo que considera todo mundo igual. Quanto é que cresce o sujeito do meio, a mediana, o João da Silva aqui no Brasil, né? Cresceu 65%. Então, tem uma certa dissonância. O João da Silva acha que cresceu a 65%, eu sou economista, os macroeconomistas acham que cresceu a 27%. Então, tem uma diferença grande nesse período para trás, de 2003 a 2011, que é quando a gente tem pesquisas nacionais. Eu vou levar um pouco a discussão para 2013, para atualizar um pouco com outros dados. Então, esse é o primeiro ponto, lá da
pessoas e a mediana e a média na casa das pessoas cresceu mais do que as contas nacionais. Agora, tentando trazer isso para o ano de 2013, de 2012 primeiro, 2012, o PIB brasileiro no ano passado ele teve um crescimento baixo, cresceu 0,9, em termos per capita 0,1. Agora, as pesquisas feitas nas casas das pessoas no ano passado mostram um crescimento de 5,1 na renda do trabalho, tá? Domiciliar per capita do trabalho. É o mercado de trabalho, com ocupação, salário, etc., tudo medido por renda domiciliar per capita do trabalho. Então, cresceu 5,1, o PIB per capita cresceu 0,1, ou seja, aquela boca de jacaré que eu mostrei no gráfico anterior, ela abriu mais e não está fechando. E a mediana crescendo a 6,5% ao ano. Tá? Então, o João da Silva acha que 2012, o trabalhador que cresceu a 6,5%, e não 0,1%. Então, tem uma dissonância. Se a gente pegar o último dado da série, que é o dado até maio, que é esse último, de fato teve uma desaceleração. O crescimento até maio de 2013 foi 3,49, então era 5,1 no final de 2012, agora é 3,49, real por pessoa. Então tem uma desaceleração, mas 3,5 ainda é um crescimento razoável na média, e na mediana está crescendo a 5,6. Então, chamar a atenção que mesmo em maio de 2013 tem um crescimento razoável e um crescimento mais forte na base. Se a gente pegar pelas características das pessoas, gênero, raça, escolaridade, periferia ou capital, etc., para as áreas metropolitanas, o que a gente observa é que a média, a renda individual cresce a 3,1%, e a renda das mulheres 4,4%, a renda de negros 5,2%, a renda na periferia 5,4% e a renda dos analfabetos a 6,33%, pessoas com 0 anos de estudo, 6%. Então, ou seja, é um crescimento até maio ainda mais forte na base. Então, essa tendência que o Conselho tanto se envolveu, tanto no sentido da redução da desigualdade, ela não foi abandonada até maio de 2013 na renda do trabalho. Aí, obviamente, vocês podem falar, não, mas e o restante das rendas? O restante das rendas, o crescimento é maior. O crescimento de renda de aposentadoria é 6% ao ano, e o crescimento de rendas de Bolsa Família, programas sociais, na verdade, é 13% ao ano. Então, essa é uma visão conservadora do que foi o crescimento, ao olhar para o mercado de trabalho. Deixa eu olhar um pouco a questão de sustentabilidade. As pessoas estão cruzando a mediana de baixo para cima e de cima para baixo, acompanhando as mesmas pessoas ao longo do tempo. A chance de uma pessoa que estava acima da mediana, a probabilidade era 24 em 2002 para 2003, antes do Conselho ser estabelecido, e agora é 12. Não é o nível mais baixo da série, mas está num certo platô, no ano de forte dificuldade econômica nas contas nacionais, como foi 2012. E a probabilidade de ascender acima da mediana, agora é 30%, era 18% de 2002 e 2003, ou seja, o mercado de trabalho brasileiro, como disse a presidenta, se encontra próximo do pleno emprego, salários subindo. Obviamente, o pleno emprego pode ser um limitante da expansão, mas a renda do trabalho, até agora, segue avançando, a chance de subir segue, não tem qualquer sinal de reversão nas séries. Tem uma desaceleração de dezembro até maio, mas ainda um crescimento razoável e uma chance de subir na vida grande. Obviamente, isso são conceitos objetivos, e é importante também entrar na subjetividade das pessoas. Então, existem algumas pesquisas internacionais que vão às pessoas e perguntam várias questões sobre a sua vida. Eu acho que isso é muito importante, porque temos na verdade, esses protestos nos mostram a importância
daquilo que já sabíamos, mas de ouvir as pessoas com pesquisas representativas. Então, passo a esse último ponto. Isso aqui é um pouco a geografia da felicidade. Felicidade aqui é uma medida simples, objetiva, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida, feitas em vários países do mundo. Então, o Brasil, nesse ranking do Gallup, é o Gallup World Poll, vai ao Brasil. O Brasil, na verdade, ele é número 18º no mundo. Botei aqui a referência Itália e Espanha, que eu sei que estão aqui representados, aqui nesse fórum. Portugal, nossa pátria-mãe, né? Então, o Brasil, na verdade, em 160 países, é o 18º, uma nota de 0 a 10, 6,9, o brasileiro, não o Brasil, né? E éramos 21º em 2006, e o melhor ano da série, não em termos de valor, tem valores maiores, mas em termos relativos, foi 2009, foi o ano da crise. Em ano da crise, o Brasil subiu muito. Esse conselho teve um papel fundamental na época da crise, no sentido de demandar, sugerir uma ação rápida. Então, na verdade, a percepção das pessoas foi o melhor ano relativo do Brasil. Agora, só para terminar, tem uma coisa que o Brasil, ele é insuperável. Nós somos não campeões mundiais, mas somos heptacampeões mundiais, que é o seguinte: pergunta para o brasileiro, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. Esse aqui é o dado dos jovens. Eu vou falar para vocês o dado da população geral, depois eu falo dos jovens. O Brasil, nas 7 vezes que a pesquisa foi a campo, inclusive 2012, ele foi o primeiro lugar. Ou seja, quando se fala o Brasil é o país do futuro, talvez diga alguma coisa sobre como nós encaramos o futuro. Somos otimistas. O brasileiro, obviamente, a nossa possibilidade de frustração é muito grande. Se você espera muito do futuro, a probabilidade de você se decepcionar é alta, porque você espera muito do futuro, mas é um traço um pouco de personalidade. Jovens, em geral, tal como os brasileiros em particular, dão uma nota muito alta para o futuro. E os jovens brasileiros dão uma nota altíssima para o seu futuro. A nota média do brasileiro, do jovem brasileiro de 15 a 29 anos, em 2012, foi 9,2, de 0 a 10. Então, eu quero chamar a atenção, quer dizer, da presença desse, que se pode chamar do brasileiro profissão esperança. Ele continua até 2012. Nós fizemos no IPEA uma avaliação em abril de 2013, isso aqui é o mapa, aonde a nota média dada pelo brasileiro, não pelo jovem brasileiro, nesse caso, é 8,46. Então, o brasileiro, ele espera muito do futuro, já mostra um certo decréscimo em relação a 2012, mas é 8,46, provavelmente ainda pode nos colocar na liderança, temos que ver os dados dos outros países, mas... Agora, o que é baixo no Brasil, no brasileiro, é quando ele dá uma nota para o país. A nota que o brasileiro dá para o país, ela é bem menor do que a nota que ele dá para a sua vida. Então, essa é um pouco a contradição em termos. Nós, brasileiros, quando somos perguntados, dá uma nota para a sua vida, a nota é alta. Daqui a 5 anos, então, no futuro, a nota é altíssima, não tem nenhum país que se iguala a nós nesse quesito, nessas séries. É um traço de personalidade, é uma maneira como nós somos, como nós encaramos a vida. Agora, quando se pergunta sobre o país, daqui a 5 anos, a nota é 2 pontos abaixo, que mostra a importância de fóruns como esse ligar o indivíduo com um todo. Acho que esse é um desafio importante e eu acho, quer dizer, que, na verdade, os grandes problemas brasileiros, eu até relatei um pouco na minha fala pela manhã as mudanças que o Brasil fez ao longo dos últimos 50 anos. Eu acho que são mudanças, são ligadas a ações coletivas. Essa é a dificuldade do Brasil. Virar democracia, estabilizar a inflação, combater a desigualdade, reduzir a informalidade, são todos problemas coletivos, são problemas de relacionamento que nós temos aqui no Brasil. Acho que a nova agenda de qualidade, com equidade de educação e saúde, combate à corrupção,
eu acho que são todos elementos, agenda ambiental, agenda de crime, agenda urbana. Nossas cidades, como disse a presidenta, são aglomerados, são problemas de coordenação. Você precisa de um planejamento, você precisa do Estado, ao mesmo tempo você precisa ouvir a sociedade. Então, só para fazer uma provocação, nesse sentido, assim, eu acho que a importância de fóruns que levam a coordenação como esse é particularmente importante no caso brasileiro, e acho que alguns desses dados são compartilhados por nossos colegas latino-americanos. Aí coloco isso mais como uma discussão na mesa. O otimismo também é partilhado pelos nossos colegas latino-americanos. Nós, na América Latina, temos esse sentido positivo em relação ao futuro. Isso não é uma qualidade, é um atributo. Isso talvez crie dificuldades para a educação, para a poupança. Por outro lado, é importante, quer dizer, talvez nos ajude a levar melhor a vida, não sei, mas sem maiores considerações. Então, finalmente, último slide. Se a gente olhar pelas 4 recomendações da comissão do Stiglitz e 100, o quanto cresceu é maior, segundo as pessoas, do que as contas nacionais. Eu acho que essa é uma questão importante. Isso permanece atual. O crescimento no Brasil tem sido inclusivo, a desigualdade tem caído, então essa combinação, que é muito cara ao Conselho, ela é importante. Se ele é sustentável ou não, ele tem sido sustentável na principal instância, estou olhando aqui o Arthur, que é o trabalho. O mercado de trabalho tem mostrado uma resiliência. Quer dizer, aí tem um certo paradoxo. O nosso crescimento, de acordo com as contas nacionais, não é tão diferente dos países que estão em crise, os países europeus. Agora, o nosso mercado de trabalho é completamente diferente. Tive a oportunidade de ir à Grécia com um conselho há 2 semanas atrás. A taxa de desemprego 27%, o salário real caindo 50% em 5 anos, e a nossa renda aumentando 40% e 5% de desemprego, que seria, vamos dizer, algo difícil de definir, próximo do pleno emprego. Então, é uma sustentabilidade, alguma coisa que a gente tem que buscar. Essa é uma agenda que é muito cara, esse Conselho, cada vez mais forte. Educação é o que traz, saúde, essa sustentabilidade. E, finalmente, o último quesito, que é a questão mais subjetiva. Eu acho que essa é uma agenda importante. O IPEA, a instituição que eu trabalho, tem trabalhado firme nisso, gerado pesquisa. Eu acho que tem 2 subjetividades. A subjetividade aqui representada por atores sociais chaves da sociedade, no caso, vocês, como também a subjetividade dos sujeito comum, do tal do sujeito oculto, que o Clemente fez referência, que é uma amostra representativa da população. E aí, eu acho que é muito importante perguntar, o que a gente está indo a campo, perguntar o que você acha da saúde, da educação, da sua educação, da educação do país. Então, acho que são instrumentos que podem ajudar o Conselho a gerar esses subsídios na sua missão de ajudar o desenvolvimento brasileiro. Então, fico por aqui, passo a palavra a Alícia Barcenais, mas antes disso eu queria agradecer aqui em público o sininho dado pelo representante da Rússia, que é segundo ele, é o sino da solidariedade, da liberdade e da cooperação. Então, está... Obrigado. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos. No soy capaz de hablar en portugués, tampoco en portuñol, pero hablaré muy despacito. Primero quiero agradecer a Marcelo Neri, ministro secretario ejecutivo del CDS, director de IPEA, gran socio, a quien le agradezco muchísimo la parcería que tenemos desde hace muchos años entre IPEA y CEPAL. Saludar a Rogerio Studart,
cepalino de origen, ahora está en el Banco Mundial, pero bueno, puede tener solución. Y quiero saludar, por cierto, a Jorge Chediek, nuestro querido representante residente de las Naciones Unidas, Antonio Prado, mi secretario adjunto, y un distinguido brasileño. Quiero decirles que para mí es una enorme oportunidad y estoy muy agradecida y muy honrada de estar en esta reunión de celebración de los 10 años de este Consejo de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Y quiero decirles que nosotros acá en Brasil venimos en 2010 y presentamos un documento que se llama La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir. Y lo hicimos de la mano con Brasil, porque la verdad es que aquí en Brasil se había instalado ya la Hora de la Igualdad y Brasil estaba buscando caminos y brechas por cerrar y cómo cerrarlas. Entonces, a partir de entonces, y desde que yo llegué a CEPAL en el 2008, después de una muy grata conversación con el presidente Lula y de haber hecho aquí el periodo de sesiones de CEPAL, hicimos de la igualdad el centro y el corazón de la reflexión de CEPAL y de su trabajo durante estos años. Y por eso valoro tanto la posibilidad de ofrecerles hoy la mirada que tenemos de América Latina y el Caribe, este continente pujante, vital y a la vez que también, como bien dijo Marcelo, sigue siendo el continente más desigual del mundo y por lo tanto tenemos que trabajar juntos en esta posibilidad de adquirir mayor igualdad cada país y a nivel regional. Entonces, nosotros, la verdad, y les vuelvo a decir, muy inspirados por el ejemplo brasileño, partimos de la base de que la igualdad, no la equidad, la igualdad es el principio ético y político primordial, porque la igualdad implica reconocimiento y titularidad de derechos, es nacer con derechos, no adquirirlos en el camino. Y por lo tanto, ese concepto de igualdad, sin duda, implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región por las últimas décadas y que realmente es un paradigma que fue ampliando cada vez más las brechas de ingreso en nuestro continente y la concentración de la riqueza. Y nosotros creemos que la ruptura es urgente y necesaria porque la desigualdad conspira contra el desarrollo, contra la seguridad, contra la inversión, contra todo. Esa es la verdad. Y por tanto, quiero presentarles hoy a ustedes muy brevemente por qué la CEPAL sostiene, y como les vuelvo a decir, que la región puede crecer más y mejor, pero que el paradigma debe de ser igualar para crecer y no solo crecer para igualar. Y eso es lo que Brasil ha demostrado. ¿Dónde está nuestra región hoy? Nuestra región hoy es más resiliente que las economías desarrolladas, es más prudente en términos macroeconómicos, es cierto, sobre todo después de la crisis de deuda externa tan terrible. Yo no sé cómo Europa debería mirar lo que nosotros pasamos desde hace 30 años, donde perdimos tejido social, donde tuvimos unas pérdidas enormes y creo que eso mismo está aconteciendo ahora en Europa. Este Jobless Generation que ayer anunció la OCDE, es dramático que la generación futura sea un Jobless Generation como lo catalogó la OCDE ayer. Entonces, nosotros hemos hecho lo contrario en ese sentido y esta región ha sido muy progresista en términos sociales, sobre todo en la última década. Y ese progresismo viene de las movilizaciones sociales de Sudamérica, que lo digo yo, que soy mexicana, de las de antes, ¿verdad? Pero bueno. Pero se los digo de que el cambio social, el cambio realmente de la profundidad de la política social vino del sur, de Sudamérica. Y estos gobiernos sudamericanos instalaron en el imaginario realmente la posibilidad de avanzar en el ámbito social como una componente clave del crecimiento económico. Ese es el cambio de paradigma, que no es
solamente a ver qué les regalamos a los pobres para que no se quejen y que no sé qué, no, sino que igualar es parte del nuevo paradigma económico. Ahora, este progreso que vamos a ver un poco más allá, hoy se encuentra con una situación con mayor volatilidad y yo no sé, yo quería hoy en la mañana escuchar de Roberto Acevedo si una situación que a nosotros en CEPAL estamos reflexionando, y es que la reducción de las exportaciones y del comercio puede ser algo que nos acompañe por muchos años y por lo tanto puede convertirse en un tema que no vamos a volver a ver el auge comercial que vivimos entre los 86 y 2006, digamos. Creo que la humanidad no va a volver a vivir esos auges comerciales y por lo tanto tenemos que prepararnos, y todas nuestras economías se prepararon para ser exportadoras, ¿verdad? Y insertarse en la economía internacional a partir de ese mecanismo, y a lo mejor eso va a cambiar. Y la otra parte que yo creo que es bastante importante es que somos una región que ahorra poco e invierte poco. Entonces ahí está nuestro talón de Aquiles al que nosotros le damos la primera importancia. Por eso me gustó mucho que haya un pacto de la inversión aquí, porque van a ver ustedes la coincidencia, que no es coincidencia, porque nosotros siempre estamos mirando a Brasil. Pero además tenemos que tener muy claro que a lo mejor nos estamos acercando al fin del superciclo de precios de los commodities, ¿verdad? Ha habido 4 superciclos en la humanidad y hoy estamos en el 4º, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? ¿Que nos quedan unos 3, 4 años, unos 5, ¿verdad? Hay algunos expertos que ya están diciendo que nos quedarán 5 años y por lo tanto entiendo muy bien el llamado de la presidenta de decir, aprovechemos las rentas extraordinarias de los commodities e invirtamos en la siguiente generación a través de la educación y la salud. Lógico. Entonces, es una cosa que de verdad espero que todos los productores de commodities lo vean con esa claridad. Y también hay que ser muy claros que algo conectado con lo que acaba de decir Marcelo, que el consumo, ¿verdad?, es el motor principal de nuestro auge reciente. Claro que es el motor y vamos a ver por qué, pero no es sostenible, ese es el problema. Eso sí que no es sostenible. Hablando de sostenibilidad, si nos queremos basar en el consumo para seguir creciendo, por ahí no va la cosa. Y creo que las incertidumbres que nos está colocando, sobre todo las financieras, por el quantitative easing, que no sabemos si se va, si se queda, si qué cosa, nos está obligando a actuar de alguna forma en la coyuntura con medidas macroeconómicas como lo está haciendo ya Brasil. Pero sin descuidar, yo diría que son cambios de cara a la gente, no de espaldas a la gente. Si yo lo que veo en Europa es que el ajuste, y lamento, aquí tenemos algunos europeos, pero ya nos contarán, yo creo que el ajuste, la consolidación fiscal se está haciendo de espalda a la gente. Y eso es lo que aquí no está pasando. Por eso las movilizaciones de acá son muy distintas a las de allá. No podemos confundir la situación y la movilización de la sociedad. Aquí es porque por buenas razones, allá por malas razones. Y creo que hoy la región está repensando su modelo de desarrollo con la igualdad en el centro. Fíjense ustedes que yo creo que todos los países de la región están hablando de igualdad, pero con modalidades distintas, es lógico, porque la región no es homogénea, ¿verdad? En verdad que cada país tendrá que pensar cómo va a aumentar su productividad con innovación, pero lo que sí es no negociable es que los empleos tienen que ser de calidad, porque la llave maestra de la desigualdad es el empleo, es la renta productiva, no solo la transferencia no contributiva, eso también ayuda, pero no es sostenible. Y creo que el contexto externo hoy está muy preocupante, ¿verdad? No me voy a detener aquí demasiado, pero sí vemos que la eurozona posiblemente este año va a tener una recesión, la mayoría de los países, y no va a llegar más allá de menos 0.4%. ¿Cuál es el problema para América Latina? Pues que su impacto está en la reducción del comercio y las remesas. Estados Unidos no acaba de recomponerse, no creo que llegue más allá del 1.8%, por lo menos eso es lo que los analistas están diciendo, pero aún ese magro crecimiento está dando un cierto impacto positivo en México, Centroamérica y el Caribe, porque son estas economías altamente dependientes de lo que haga Estados Unidos.
La desaceleración de China, que se espera que este año no crezca más de 7.5%, incluso menos, tiene un gran impacto en los países exportadores de commodities y yo diría más en los países de exportación de minerales, porque en China lo que se está reduciendo es la construcción y por lo tanto son los minerales los que pueden tener un cierto problema y quiero diferenciar minerales de hidrocarburos, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí creo que los alimentos seguirá siendo un patrón a la alza. Y por cierto, lo que está pasando con las economías industrializadas, con los quantitative easing de todas, porque todas las economías desarrolladas han lanzado enorme liquidez al mercado, causando enormes problemas y flujos de capitales hacia las economías emergentes. Esto es lo que les decía, que el comercio, fíjense ustedes, ya simplemente en América Latina y el Caribe, sí, aquí lo puedo mostrar, no sé, no tiene cosito, bueno, no importa, pero vean ustedes, América Latina está hasta arriba. Fíjense ustedes que la diferencia entre el 2011 y el 2012 fue tremenda. Las exportaciones de América Latina cayeron 23.3% a 1.5%. Es una caída brutal de las exportaciones. Y por supuesto, nuestras exportaciones tienen más dependencia en los precios que en el volumen, pero aún así ambas categorías cayeron. Y yo creo que este es el tema que yo colocaba de enorme importancia. Y el otro elemento es esto de los productos básicos, en donde vemos que hay una enorme fluctuación, han disminuido los precios, están bajando, pero nunca van a llegar a niveles tan bajos como antes de la crisis, especialmente los alimentos, porque ahí se piensa que ya ha habido un cambio estructural en los patrones de consumo, por ejemplo, de Asia-Pacífico, ¿verdad? O la migración rural-urbana de la China, pues ya se convierten en otros patrones alimentarios y por lo tanto alimentos no tanto, pero sí los otros commodities están en un proceso de fluctuación. Y esto, lógicamente, ¿en qué nos impacta a nosotros? La caída del comercio y la caída de los precios, pues nos impacta en que los términos de intercambio son menores. Y por lo tanto vemos nosotros, vean ustedes el caso de Brasil, ¿verdad?, en donde los términos de intercambio del 2012 fueron mucho menores. Lógicamente, si yo les digo que cayó el comercio del 23 al 1.2, las exportaciones, en los términos de intercambio, lógicamente también tienen esa caída. Y lógicamente también estas caídas de términos de intercambio han reducido el espacio fiscal. ¿Por qué? Porque hay menos recaudación fiscal, menor dinamismo de la recaudación fiscal. Entonces, para poder sostener programas de inversión, programas, digamos, de inversión pública, programas educativos y demás, pues hay que pensar en nuevas maneras de recaudar. Efectivamente, y yo creo que las regalías es una excelente idea y de hecho nosotros estamos mirando el ejemplo porque sé que otros países se van a interesar. Nosotros a UNASUR, a petición de UNASUR, le hicimos un análisis de las reservas de minerales e hidrocarburos que tiene Sudamérica y de cuántas regalías cobra cada país, que está disponible en la página web de CEPAL, para que ustedes vean cómo estamos dejando ir algunos países las ganancias extraordinarias, las rentas extraordinarias de estos recursos naturales. Y, por supuesto, se sigue incrementando el déficit en cuenta corriente, pero no demasiado. Es decir, seguimos teniendo espacio, no es que estemos en un problema grave. Lo más interesante, fíjense ustedes, queridos brasileños, a veces ustedes se miran hacia adentro con enorme pesimismo. Cuando los miramos de afuera decimos, ¿y por qué hay esa percepción de negatividad en Brasil? Brasil, fíjense ustedes, la región recibió inversiones extranjeras directas en el 2012 en una cantidad récord en la historia de América Latina. Recibimos 174.546 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y el país que más recibió fue Brasil. Brasil recibió más de 65.000 millones de dólares. Es el país que más inversión extranjera directa recibe. Le sigue Chile. Fíjense dónde quedó México. México era el segundo. México fue desplazado al cuarto lugar. Y Brasil sigue siendo la primera
el primer país receptor de inversión extranjera directa. Y lo más interesante es que la inversión extranjera directa, no tengo tiempo de hacerlo aquí, pero sacamos un informe hace un par de meses donde hicimos un desagregado de la inversión extranjera directa que está llegando a cada país. Bueno, pues la inversión extranjera directa que está llegando a Brasil no es inversión extranjera directa que se va solo al sector extractivo, no, se va fundamentalmente al sector manufacturero y con manufactura con tecnología. Entonces, creo que aquí hay que romper un cierto el mito de que Brasil no es atractivo a las inversiones. Es muy atractivo a las inversiones, hombre. Resulta que las traslacionales, las traslatinas, de las traslatinas latinoamericanas, las más importantes son México y Chile y Brasil como traslatinas, y las que más vienen las traslatinas que más están invirtiendo en América Latina lo están haciendo en Brasil, ¿verdad? O sea, a Chile lo ven como un país muy estable, lo cual es cierto, pero los chilenos están viniendo a invertir aquí, y cuando uno les pregunta por qué, es pues por la estabilidad y por el mercado. También, son muchos, país más grande del mundo, eso es verdad. Ahora, lo que decía la presidenta también es verdad. Fíjense ustedes las reservas internacionales que le dan una enorme protección a las políticas macroeconómicas. Y aquí vemos cómo Brasil sigue siendo un país que acumula una gran cantidad de reservas internacionales. No se dejen llevar porque el gráfico lo que muestra es el peso de las reservas como porcentaje del PIB. Obviamente Brasil es el país que más acumula reservas internacionales de manera absoluta, pero el país que ha sido muy interesante por su peso de las reservas respecto al PIB es Bolivia. Es la primera vez en la historia de Bolivia, ¿verdad?, que tiene reservas de 14,000 millones de dólares, más del 50% de su Producto Interno Bruto. Eso es una buena noticia. Es lógico y es cierto, y también aquí Brasil lo ha sentido, las presiones inflacionarias han aumentado. Y han aumentado fundamentalmente lo que nosotros le llamamos la inflación importada. Precisamente los precios de los alimentos han pegado, los precios de los servicios, en fin. Pero yo diría que en nuestra región, acuérdense de la década de los 80, ¿no?, de nuestras hiperinflaciones. Hoy estamos en América Latina siempre pendientes de la inflación. Es cierto que hay países que ya la tienen muy cerca de la meta, de la parte alta de la meta, etcétera, como es el caso, pero siempre hay un cuidado de que la inflación esté bajo control, ¿verdad? Hay dos excepciones en nuestra región que todos conocen. Y, por cierto, quizás uno de los grandes temas que Brasil planteó en el G20 tempranamente fue la guerra de las monedas, ¿no? Ustedes recordarán que ella hablaba fuertemente de qué estaba pasando con esta guerra cambiaria, lo cual es verdad, porque fíjense ustedes que nuestras monedas, ¿verdad?, suben, bajan, pero sobre todo cuando se aprecia la moneda por tanto tiempo y dura tanto tiempo la apreciación cambiaria, lo que sucede no es que sea una mala noticia. Roberto Acevedo también decía, bueno, eso es bueno y no sé qué, pues sí es bueno, pero manda una señal a las empresas también de que es más barato importar que exportar, y eso se va instalando en la estructura productiva, y ese es el tema, ¿verdad? Si nosotros lo que queremos es transformar la estructura productiva y tener mayor dinamismo, pues lógicamente la apreciación cambiaria conspira y se convierte en la política industrial a la hora de la verdad. Y ese es el tema. Ahora, a pesar de que vemos que la situación financiera y la inestabilidad de los mercados externos, la verdad es que nuestra región todavía tiene un gran acceso a los mercados financieros, un gran acceso. Y yo creo que eso también es motivo de entender bien dónde estamos. Yo sé que en este cuadro no ven nada y lo entiendo perfectamente y se los distribuiré con mucho cariño, pero lo que quiero nada más aquí mostrarles es, nosotros aquí lo que hicimos fue un análisis de qué está pasando en América Latina frente a los shocks que están ocurriendo hoy día. Es decir, la caída de la demanda de los países desarrollados, la disminución de los precios de los productos básicos, el aumento en las tasas, digamos, el quantitative easing y en algún caso, digamos, los flujos de capitales, quiénes son más vulnerables, también cuál es el grado de exposición de los países a cada tipo de shock,
Entonces construimos una matriz en donde vemos que los países, el tipo de shock está en la parte superior, los países que tienen mayor vulnerabilidad al tipo de shock están en la banda roja o rosa y los que tienen menos vulnerabilidad están en la banda verde. Miren dónde está Brasil. Por eso les digo, socorro, ustedes están mejor de lo que a veces la prensa dice. Eso es cierto, yo sé que es así, pero yo les traigo datos, o sea, no es que, digamos, yo les traigo información de que en términos de la baja de las exportaciones a Europa y a Estados Unidos, pues a Brasil es un país que relativamente está protegido, en gran parte porque está diversificado su mercado, porque tiene mercado en China, porque tiene mercado en Asia-Pacífico. El ingreso por el turismo, fíjense que el ingreso en turismo bajó prácticamente en todos los países de la región, excepto en los que están ahí, y Brasil siendo uno de ellos. Las remesas tampoco cayeron y las exportaciones de materias primas siguieron vigentes, digamos, con la reducción lógica y proporcional. En donde Brasil sí tiene más vulnerabilidad es en materia financiera, ahí sí, y eso sí lo estamos viendo ya, como los recursos bancarios provenientes del exterior, el retiro quizá de los encajes, etcétera, puede poner a la economía en un estado de mayor vulnerabilidad. Pero en fin, lo que quiero simplemente decirles es que para el 2013 nosotros esperamos una tasa de crecimiento de la región del 3%. Y podemos ver aquí claramente que nuestra región muy claramente tiene varias realidades, o sea, no podemos decir que toda la región esté en las mismas circunstancias. Por cierto que el Caribe es la subregión que está mucho peor que el resto, porque además tiene un alto endeudamiento, una gran vulnerabilidad económica, financiera, está perdiendo muchas entradas por muchos lados y aparte una deuda muy alta, especialmente países como Jamaica. Digo, a veces nos preocupamos de Chipre, pero si yo les contara, Jamaica está en un momento delicadísimo y la comunidad internacional no dice nada. Entonces, me parece que es importante, ¿no? Jamaica realmente está en un problema. Y vemos, claro, Paraguay, que es el país que encabeza la lista, pero ¿por qué? Porque la cosecha de soja viene mucho mejor y se esperan un buen momento de la agricultura. Pero en general yo diría nuestra región va a estar en torno a 3 o un poco menos, ¿verdad? Y Brasil va a estar en torno a 2.5, es decir, el año pasado Brasil creció 0.9, este año muy probablemente Brasil va a crecer un 2.5, y que Brasil crezca un 2.5 es muy importante para toda la región, y eso jala al resto. Ahora, ¿qué es lo que sí creo que debemos mirar con cuidado? Es que este crecimiento se basa mucho en el consumo, y creo que ahí, querido Marcelo, quizá pudiéramos analizar algo que me parece muy importante, y es que las clases medias de América Latina, además de que tienen acceso a más renta, tienen otro pequeño problema que voy a plantear ahora, que es el acceso al crédito. Tienen más crédito. Pero hay países que no tienen los mismos servicios o los bienes públicos en educación, en salud, en bienes públicos que tienen que salir de la bolsa familiar si quieren acceder a mejor calidad de educación o de salud o lo que sea. Y ese es, yo creo, que el desencanto que existe hoy, de que los hogares, si bien tienen más aspiraciones, también están más endeudados, también ven que necesitan bienes públicos de mejor calidad, transporte, educación, salud, etcétera. Por eso es muy atinado lo que yo creo que Brasil está intentando. Y también lo que decía Marcelo, que me parece muy importante y que no es menor. Oye, en el contexto de Europa, no es menor que nuestra región tenga el menor desempleo de su historia reciente. El desempleo en América Latina es de 6.4%. Antes de la crisis teníamos un desempleo del 11%, en el 2000 partimos con un 11%, y ahora estamos en un 6.4%. Ahora, es cierto que el empleo de América Latina tiene mucho que decir la parte de calidad. Ahí está mi querida amiga de la OIT, que no me dejará mentir. Es cierto que la gente trabaja, pero a veces es precario su empleo. Sobre todo en muchos de nuestros países, la informalidad sigue siendo un tema. Y solamente para graficar un tema, el salario mínimo. Uno de los temas más igualadores en Brasil ha sido el salario mínimo. Y en ese sentido creo
que el hecho de que el salario mínimo se haya convertido en una política de Estado, una política realmente vinculada al PIB y a la inflación, y con ello la protección social también, hace que el salario, ¿verdad?, se convierta en un eje muy importante de igualación de oportunidades. Así es que el salario mínimo es muy importante. Supongo que es muy oportuno lo que les estoy diciendo, porque yo sé que van a la negociación del salario mínimo, pero me refiero, es un tema muy importante. Y el otro es esto de la expansión del crédito, que contribuyó mucho al incremento del consumo, pero que creo que ese sí hay que echarle una mirada cuidadosa, porque eso, sobre todo el crédito al retail, estas famosas tarjetas de las tiendas, de grandes tiendas y no sé qué, que están endeudando seriamente a las familias, a veces sin mucho respaldo. Rápidamente paso revista de la desigualdad y de la pobreza. La región ha logrado bajar la pobreza desde 90 al 2011, que son las últimas cifras que tenemos a partir de encuestas de hogares, ha bajado de 48.4% a 20.8%. Es decir, es una caída muy fuerte de la pobreza. Y en el caso de la pobreza extrema, también ha habido una caída sumamente importante de 22% a 11%. Ese es un trabajo de joyería que han hecho en nuestros países, y aquí está país por país. Vean ustedes el caso de Brasil, comparando 99 con 2011, realmente es una caída sumamente importante. De hecho, la región en su conjunto ha sacado de la pobreza más de 58 millones de personas, Brasil solo casi 40. Ahora, el problema es qué hacemos con esas personas, o sea, los sacamos de la pobreza con transferencias, condicionadas, no contributivas. Creo que la mayor parte salió por empleo, creo que la mayor parte salió por salario, pero tenemos que estar vigilantes de que no haya un retorno a esos espacios de vulnerabilidad. Ay, Dios. Bueno, pero obviamente, pues nuestro querido récord, que somos la región más desigual del mundo, eso es verdad, pero aquí también vemos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? El caso de Brasil, realmente la caída de la desigualdad estaba por encima del 0.6 y cayó a niveles de 0.5 y 5, 5.3, algo así, pero realmente más de un punto bajó la desigualdad. Y hay todos los países, yo te diría, Marcelo, que nuestras cifras actuales ya muestran que prácticamente todos han logrado bajar la desigualdad. Colombia, Guatemala, Honduras se nos habían quedado un poco rezagados en tu gráfico, es verdad, pero lo hemos logrado. Y yo aquí lo único que quiero, Marcelo, y perdón que me haya tomado el atrevimiento del tiempo, pero lo que quiero es la propuesta. Y la propuesta de la CEPAL es el cambio estructural para la igualdad. Así como hicimos la hora de la igualdad, la trilogía, al estilo nórdico, ¿verdad? El número 1 de la trilogía era la hora de la igualdad, que se hizo aquí en Brasil. El segundo capítulo de la trilogía se llama Cambio estructural para la igualdad, mudanza estructural para igualdad. Y lo presentamos el año pasado en El Salvador. Y lo que nosotros planteamos es 3 desafíos. Primero, tiene que haber crecimiento, eso es un hecho. Entonces, consolidación fiscal no es la salida, porque si nos vamos a la consolidación fiscal se nos va a disminuir el crecimiento automáticamente. Pero le agregamos el tema de la inversión, crecimiento e inversión sostenidos. Y eso puede ser el gran generador, la gran máquina de empleos. La igualdad. Ahora, la igualdad tiene obviamente esta aspiración de más derechos, un poco lo que decía la presidenta, ¿no? El avance civilizatorio que tuvo esta región al sacar 57 millones, 58 millones de personas de la pobreza extrema, quiere decir, y de la pobreza, quiere decir que avanzamos civilizatoriamente, que la gente más pobre se dio cuenta que tenía derechos, que podía avanzar. Y eso es exactamente lo que está pasando en nuestro continente. Hay un avance civilizatorio, pero ese avance civilizatorio ahora requiere una estructura productiva más convergente. Lo que no podemos es tener una masa de pequeñas y medianas empresas que generan más del 60% del empleo y empresas, muy pocas empresas
que están en la frontera tecnológica y que no generan tanto empleo. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos para que haya una mejor distribución de los factores productivos, de la protección social, de la construcción de capacidades y además cómo nos aprovechamos de la sostenibilidad ambiental y del problema que tenemos en las ciudades para construir ciudades más sostenibles? Fíjense, ciudades productoras de energía. En lugar de que seamos los grandes sinks, las ciudades son así como que se comen todo. Digo, en verdad, con el salto tecnológico podríamos convertir todos nuestros techos, podrían estar captando energía solar, en fin. ¿Cómo damos el salto tecnológico con inversión en ese sentido? Pero yo quiero aquí señalar que la centralidad del Estado es fundamental y de la política. Y de verdad que esto no es una posición voluntarista. El Estado es esencial. En este proceso de globalización, donde tenemos al capital flotando por el aire, a las empresas flotando por el aire también, pero la gente está en el país, está en las localidades, está aquí. ¿Quién es el intermediario de estas asimetrías? El Estado y la política. Y por eso es tan importante, porque el retorno de la política, y yo no fui la primera que lo dije, fue precisamente el presidente Lula, que le agarró la crisis a él también en el 2009-2010, cuando todos los jefes de Estado tuvieron que juntarse en el G20 a tratar de resolver un problema que había causado la falta de regulación en los mercados financieros. Y fueron los estados los que tienen que tener las espaldas para hacerlo. Creemos que debe haber una visión integrada de desarrollo que articule las dimensiones, y por eso este consejo es súper interesante, Marcelo. Oye, qué impactante es ver aquí a todos los ministros, ¿verdad? Todos aquí. Yo sé, este consejo no debe ser nada fácil, tu trabajo debe ser espantoso, pero, digamos, difícil más que otra cosa, pero es esa articulación de las políticas para construir una institucionalidad que le dé al Estado una legitimidad por su capacidad para proponer el futuro y de coordinar actores, porque en el fondo es cómo te coordinas, eso es lo que logras. Entonces, creemos que en ese matiz, digamos, la política macro es fundamental. De hecho, Brasil ya ha tomado una serie de acciones de corto plazo. La macroeconomía, nosotros quisiéramos que la macroeconomía se convirtiera en un instrumento de más mediano y largo plazo, pero la verdad es que el contexto a veces no le permite. Sin embargo, sí tenemos que lograr que la macro nos ayude a reforzar ciertos aspectos de la estructura que Brasil, por ejemplo, nosotros lo usamos como referente porque Brasil ha hecho una serie de cambios estructurales en la dirección correcta, que tiene costos, claro que tiene costos, que son los que ahora quizás están pagando, si tú quieres, pero que tiene una mirada y un horizonte de largo plazo, y eso me parece sumamente importante. Y nosotros creemos que la política industrial es una de las políticas claves para poder avanzar en mayor productividad. Yo sé que aquí no se ha hablado hoy de política industrial, pero sí se habló de inversión. Y yo creo que la inversión está muy vinculada a la política industrial. Una política industrial, desde nuestro punto de vista, es aquella que tiene la capacidad de ver qué sectores tienen futuro. No solamente reforzar los ya existentes, sino mirar qué sector, por ejemplo, la energía solar, a lo mejor es un sector del futuro, solar urbana, poner en todos los techos, qué sé yo, a lo mejor producir paneles solares se va a convertir en el gran desafío del futuro, no lo sé, pero esa es la dinámica que Brasil ha sabido tener. Creo que el empresario de Embraer lo expuso muy bien, y creo que Embraer, pues, no es que Brasil tuviera una ventaja comparativa en Embraer, construyó esa ventaja comparativa. Y la volvió con una ventaja competitiva y dinámica. Eso es lo que nosotros pensamos es necesario, porque eso es lo único que nos puede traer innovación y ciencia y tecnología. Y eso es lo que les decía, a ver si salimos del claustro de la estructura que tenemos hoy. Esa estructura que es lo que CEPAL le llama heterogeneidad estructural. Cuando dicen que CEPAL es estructuralista es por esto, porque nosotros pensamos que los problemas estructurales tienen que ser vencidos. Y uno de los problemas estructurales es justamente este tremendo, yo diría, espacio o brecha que existe entre quiénes son los que contribuyen al PIB,
quiénes son los que contribuyen al empleo. Y vemos que las pequeñas, medianas y microempresas contribuyen más del 60% al empleo, en tanto que las grandes empresas contribuyen mucho menos. Entonces, ¿cómo nos encadenamos? Yo creo que ya Brasil ha intentado esto a través de Petrobras, a través de BNDES, y esos son caminos que creo que hay que explorar. Y después, la inversión. La inversión es el puente de plata entre el corto y el mediano plazo. Nuestra región no lo ha entendido. Siempre que hay una crisis, lo primero que cortamos es la inversión pública. Y ese es el problema. Entonces, necesitamos fortalecer la inversión y con ello el ahorro nacional. Y, desde luego, yo sé que esto no les gusta a nadie, pero pues es así, y es la cosa del aspecto de la política fiscal progresiva. Fíjense ustedes que somos la región que recauda menos y peor que la OCDE, por ejemplo. La OCDE está en la parte izquierda, América Latina en la derecha. Nosotros tenemos una tasa tributaria de 18.4, gracias a Brasil, porque miren ustedes, en nuestra presión tributaria, uno de los países que más contribuye, digamos, es Argentina, Brasil y Uruguay, son los que sobrepasan el 18.6%. Por eso tampoco, digamos, es una tragedia, ¿verdad?, que se den algunas exenciones temporales de tributos. Tampoco se va a caer el mundo. Si eso lo hace México, pues entonces sí, ahí sí es una tragedia, porque México tiene una tasa tributaria de 11 puntos. No, México no puede hacer nada, o sea, más que quitarle precisamente las exenciones y las excepcionalidades a todos, porque de otra forma no avanza. Pero creo que Brasil sí tiene espacio. Donde sí creo que tenemos que trabajar más es que sigue prevaleciendo el impuesto al valor agregado, o sea, sigue siendo impuestos regresivos, que una cosa que podríamos hacer juntos también, Marcelo, es que pudiéramos analizar el impacto, ¿verdad?, de los impuestos por decil, y eso con matrices de contabilidad social, y nos dice qué tan regresivo o progresivo es una medida de carácter fiscal. Creo que eso ayudaría mucho. Pero, sin duda, mantener y fortalecer el gasto social es un tema muy importante porque nos ha permitido avanzar en materia de desigualdad, de empleo, de ingreso. Y creo que lo que está haciendo Brasil aquí de priorizar la educación, Brasil está hoy invirtiendo aproximadamente más o menos un 5.3% del PIB. Yo escuché a la presidenta esta mañana que quieren llegar al 10% del PIB. Magnífico. ¿Y eso cómo se hace? Si no vamos a poder ampliar mucho la base tributaria a partir de impuestos, si no podemos hacerlo porque el comercio se cayó, pues ahí es donde viene este tema de regalías, de usar estas rentas extraordinarias para una inversión de futuro. Y una inversión también, fíjense que nosotros hicimos un estudio que demuestra que la educación y el salario están totalmente vinculados. Una persona que no termina la primaria no puede ganar más de $300 al mes. Una persona que termina la secundaria, más o menos, ¿verdad?, puede ganar el doble, 686. Pero una persona que tiene acceso a la terciaria, a la educación tecnológica, con ciencia, con tecnología, etcétera, puede ganar hasta $2,000 al mes. Entonces, la educación importa, claro que importa. Importa además el contenido de la educación y el vínculo de la educación con el sector productivo. Aquí sí que los empresarios tienen la palabra. Lo que no puede hacerse es seguir creando carreras en abstracto, si necesitan. Yo creo que eso sí es un tema de fondo. Y en investigación y desarrollo, miren nada más cómo está nuestra región. Está para llorar. México invierte 0.4%, Suecia más de 3.2%, y China, Corea, etcétera. Brasil es de los países de América Latina que más invierte en investigación y desarrollo. Y creo que cada día más están invirtiendo, pero es un problema. Y por último, simplemente quería relatarles lo que en CEPAL hicimos un análisis de la desconfianza de la población en 2011. No sé cómo estará ahora, vamos a hacerlo este año nuevamente, seguramente nos va a dar algunas luces de qué está pensando la gente sobre el Estado y la desconfianza de las instituciones. Pero fíjense ustedes que los países en donde existe menor desconfianza es en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, donde la gente
digamos, no es que estemos en jauja para nada, porque niveles mayores del 50% tampoco es una maravilla, pero veamos, digamos, esto se hizo con Latinobarómetro, lógicamente habría que hacerlo de nuevo para ver hoy, en el 2013, dónde estamos. Y por ello nosotros creemos que este cambio estructural, y por eso me encantó, Marcelo, la oportunidad de estar aquí hoy, solamente se puede lograr el cambio estructural con pactos por la igualdad. Esto no va a venir de arriba para abajo, imposible. Si se quiere un nuevo pacto fiscal, una nueva ecuación mercado, Estado, sociedad, donde, por cierto, cada país definirá la dosis de Estado, la dosis de mercado y la dosis de sociedad y los mecanismos, pero no cabe duda que urge la renovación de los pactos fiscales, la confianza recíproca entre el Estado y la gente. ¿Cómo hacemos para tener estos acuerdos que están ahora en el Parlamento? Yo ayer que llegué puse el canal del Congreso para ver cómo se está dando ese debate aquí en Brasil. Se está debatiendo y lo lindo es que uno lo puede ver. O sea, si uno tiene la paciencia y el tiempo de sentarse, uno puede ver el debate de cómo se está discutiendo y quién dice qué. Y qué todo. Bueno, eso me parece un avance maravilloso. Y la gobernanza de los recursos naturales. Somos una región rica en recursos naturales. No podemos caer en la enfermedad holandesa, ni tampoco dispendiar estas ganancias extraordinarias que hoy tenemos, que a lo mejor nos duran unos pocos años, y tratar de invertirlas al futuro. Y la inversión. Nosotros pensamos que la inversión es fundamental. Y no quiero olvidarme de un punto que me parece central y donde Brasil también ha jugado un gran papel, que es la integración regional. Integración regional con solidaridad. Esta visión de UNASUR, que nace del sur hacia el norte. Esa visión de UNASUR, CELAC, esa visión de anillos concéntricos. Hoy la gente dice, ay, pero los mecanismos de integración compiten unos con otros. No necesariamente. Nosotros en la CEPAL estamos haciendo la evaluación de todos estos mecanismos y vemos que cada uno de ellos tiene un valor en sí mismo, político, comercial, incluso de infraestructura, como fue el caso ya de UNASUR. Así es que, para terminar, queridos amigos, simplemente decirles gracias por habernos invitado. Nosotros pensamos que la igualdad es el horizonte, que el cambio estructural es el camino y que la política es el instrumento. Y miramos a Brasil con mucha admiración, con mucho cariño, con mucho afecto, porque pensamos que ustedes están haciendo de este sueño una realidad. Muchas gracias.